interesa dejar un tremendo legado. No vivo para dejarle ningún legado a nadie, realmente. Me basta con el legado que escucho de vez en cuando, que alguien me dice: ¿sabes, Tito? Yo soy actor porque una vez te vi en La vida de sueño y me dieron ganas de ser actor y por eso soy actor. O alguien que dice: mira, te vi en tal papel y me recuerdo de una frase, tú acabas de decir una, ¿no es cierto? Y eso me recuerda y para mí me quedó adentro. Eso es todo, no pretendo más. Tu legado es tu trabajo. Mi legado es mi trabajo. Hola. Muy buenas noches a todos. Qué gusto verlos a todos por aquí. Bueno, la verdad es que es un tremendo honor el día de hoy, porque es un honor para el Taller Siglo XX, es un honor para mí como director de este segmento, de este taller, traer personajes importantes. Detrás del personaje es traer personas que nos dejen algo, y nos dejen algo en el sentido del arte, en el sentido de la comunicación, en el teatro. Son todas personas importantes. Acabamos de, un par de semanas atrás, estar aquí con Delfina Guzmán. Y hoy día tenemos una persona tremenda. Ustedes ya vieron este video de antes. Un tremendo actor, tremendo director. Es además fundador de un teatro importante de nuestro medio, que es el Teatro Camino. Vamos a conversar seguramente con él. Y lo más importante, creo yo, y tal vez una gotita más de esa tremenda persona que es, acaba de ser premiado, y un tremendo premio, como Premio Nacional de lo que es el teatro y de lo que es la presentación en el año 2015. Así que yo quiero traérselos aquí, traerlos directamente a mi gran invitado, como es Héctor Tito Noguera. Por favor, un aplauso grande para Tito. Por favor, asiento y conversación. Asiento. Bueno, la conversación aquí es una conversación de partida, Tito, una conversación, como te decía por allá arriba, una casi informal, de adentro, que cada uno se exprese como quiera, como sienta. Tú que has sido entrevistado muchas veces, aquí tengas una instancia de compartir este silloncito blanco y poder expresarte con todo lo que quieras. Toda esta audiencia quiere quiere sentirte. Bien. Así que, ¿partimos? ¿Qué te parece? Partimos. ¿Cómo partimos? Bueno, partimos como siempre. Casi siempre empezamos conversando un poquito cómo empezó esta cosa del Tito Noguera cuando era chico, con su familia, su gente. Tú tienes personas importantes en tu familia. ¿Qué significó para ti el teatro dentro de tu familia, etcétera? Vamos. Bueno, yo creo que yo le he contado bastante esta historia, así que más bien sucinta. Tú me preguntas qué significa el teatro para mi familia. Cuando yo empecé a hacer teatro no significaba nada, o sea, significaba puras cosas malas nomás el teatro, ¿no? Y no significaba nada bueno el teatro. Y bueno, no sé por qué se me ocurrió a mí, se me metió este bichito y dije, partí, ¿no es cierto? No sé realmente de dónde me vino, en dónde me fue inoculado realmente. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el colegio. Yo estudié en el Colegio San Ignacio, en el colegio de abajo, el verdadero, y estábamos ahí y teníamos nuestro profesor de castellano, se llamaba profesor de castellano en esa época, don Alfredo Peña, que armó un grupo de teatro. Yo empecé a hacer teatro en el colegio, y antes de muy niño, cuando recién había muerto mi padre murió cuando yo tenía 2 años, 8 meses, una prima mía, una prima mayor, ¿no es cierto?, que era un poco mayor, sería, no sé, de 7, 8 años mayor que yo, tenía unos 15 años ella, o 16, qué sé yo. Me iba a buscar, yo estaba locamente enamorado de ella, por supuesto, y él me iba a buscar todos los domingos y me llevaba a ver teatro infantil, y cuando yo volvía a la casa siempre trataba de reproducir lo que veía, y era como hijo único, era bastante solo, yo vivía solo con mi madre, no tengo hermanos, y entonces vivía entre mis abuelos y mi mamá.
Y bueno, cuando me juntaba para los cumpleaños con algunos amigos, siempre trataba de reproducir lo que veía en el teatro, los domingos cuando me llevaba mi primer liana. Y así entonces comencé a hacer teatro desde muy, muy, muy pequeño. Me fascinaba ir al teatro, me fascinaba también, había unos amigos que tenían una proyectora y daban películas, y películas de dibujo animado, y a mí eso me parecía lo más mágico que podía existir realmente. Y ir a esas funciones de cine en la casa de mi amigo, que o sea, la cámara la proyectora era de su padre, indudablemente. Nosotros éramos muy chicos. Era para mí de una fascinación muy grande, y en general todos mis juegos de niño tenían que ver con el teatro. También me gustaba leer, desde muy pequeño leía bastante. Entonces tenía que ver con juegos teatrales, y ya en el colegio pude desarrollar esto de representar a través del grupo de teatro. Y bueno, mi familia era una familia por el lado de mi padre, una familia muy, muy conservadora, casi todos eran agricultores, y les parecía que todo el teatro era completamente extraño para ellos. Por el lado de mi madre eran sí personas con mente más abierta, más avanzada, eran profesionales, abogados, profesores, diplomáticos, médicos, ¿sí yo? Entonces tenían la mente un poquito más despejada, pero por el lado de mi padre eran muy, muy cerrados y no entendían esto del teatro. Y el teatro en ese momento también, te hablo yo de los comienzos de los años 60, era un momento especial en el teatro también, porque solamente habían dos grandes... Era una época de transición de lo que se llamaba el teatro profesional a lo que se llamaba el teatro universitario. El teatro profesional estaba formado por grandes figuras del teatro, como Alejandro Córdoba, como Alejandro Flores, Córdoba, Américo Vargas, Puri Durante, Rafael Frontaura y otros grandes divos del teatro que eran grandes personalidades del teatro, y los teatros universitarios que traían un teatro distinto, un teatro que provenía de lo que algunos de los directores, los incipientes directores de entonces, como Pedro Morteiro, ¿no es cierto?, Pedro Hortus, Eugenio Dittborn, Pedro de la Barra, habían visto, observado en Estados Unidos o en Europa, especialmente en Europa. Entonces trajeron un nuevo teatro a Chile, un teatro que que no habían personalidades tan fuertes como Flores o Frontaura, pero sí eran una labor mucho más de equipo, en que las escenografías eran sólidas y no pintadas, en que se daban los grandes autores del mundo, ¿no es cierto? Se daban Camus, se daban Giraudoux, se daban, ¿no es cierto?, Ibsen, Chekhov, ¿verdad?, y algunos autores chilenos como Acevedo Hernández, Armando Mosca, algunos otros, y también universales como García Lorca y otros. Entonces ellos trajeron un teatro distinto. Influyó mucho Margarita Xirgu, una actriz que era muy amiga de García Lorca, que fue una de las grandes figuras del teatro de García Lorca en España. Entonces, que vino a Chile, vino a Uruguay, también vino a Latinoamérica y trajo nuevos aires del teatro. Entonces, un teatro sólido, digamos, con escenografía sólida, y con en que los actores se sabían el texto de memoria, lo que no se usaba en el teatro profesional, con estas grandes figuras que preparaban las obras en 2 días, y simplemente había gente que les soplaba los textos. Y no estoy hablando de manera despectiva de ellos, era la manera que ellos tenían de hacer teatro, así se hacía el teatro. Entonces no estoy hablando despectivamente, solo que los universitarios cambiaron esa modalidad. ¿Y tú eso lo mirabas desde afuera? Yo eso todo lo miraba desde afuera, yo eso lo miraba de afuera como niño, pero quiero decir que para mi familia, digamos que con los teatros universitarios se estaba recién recomponiendo, porque también estas grandes figuras también estaban un poco ya en decadencia, ya no eran lo que habían sido. Entonces era una época de transición del teatro, y por lo tanto era normal también, pensándolo desde ahora, ¿no?, que mi familia, encontrar una familia conservadora como la mía, encontraran que el teatro era algo desconocido para ellos y muy extraño, y que más bien tenía más mala fama, una fama de bohemia, una fama de bohemia especialmente, ¿no es cierto? Y
Entonces entiendo que les haya parecido así, porque el teatro no era en esa época lo mismo que es ahora. No existía la enorme cantidad de compañías que hay ahora, la variedad de estilos, ahora hay una enorme variedad de estilos. Hay un teatro muy joven, además, que cada uno presenta un teatro muy de acuerdo a la identidad de cada grupo. Entonces era muy distinto. ¿Y tú participaste directamente? ¿Cuál fue tu trayectoria dentro de ese tipo de ¿Estudiaste teatro? Yo estudié teatro, entré al teatro. Había dos opciones de estudiar teatro: tú entrar a la Universidad de Chile o a la Universidad Católica. Yo entendía que a mí me interesaba, digo sinceramente, me gustaba mucho más el teatro de la Universidad de Chile, pero alguien me va a tener que ayudar a abrir el teatro. Espero que yo lo pueda hacer. Ya, ahí está, bien. Está bien. Todavía queda. Todavía queda, sí, es más joven que yo. Pero realmente, dado el conservadurismo de mi familia, si yo entraba al Teatro de la Universidad de Chile, el escándalo iba a ser mucho mayor. En cambio, la Universidad Católica parecía mucho más respetable que la Universidad de Chile. Y ahí entraste. Entonces entré a la Universidad Católica a estudiar ahí, pensando que la tormenta iba a ser menor, ¿no? Entraba a un teatro católico. Con buenas costumbres. Con supuestas buenas costumbres, ¿verdad? Y entré ahí, y ahí me comencé a desarrollarme, entré como estudiante, y primero estudié arquitectura un año como una transición entre algo artístico y profesional, digamos, para contentar a la familia. Después entré a estudiar pedagogía en literatura y teatro, dejé literatura y seguí finalmente con teatro en la Universidad Católica. Y de ahí me formé, y ahí fui actor hasta hace no muchos años atrás. Tú ahí te encontraste con gente bastante importante, Heinemans, Didborn, una serie de personas que influyeron bastante en tu formación como actor, como persona, obras, etcétera. Absolutamente, fueron mis maestros iniciales. Y yo los recuerdo, sobre todo a Eugenio Didborn, los recuerdo cada día más. Y es cada día, él murió hace muchos años, pero curiosamente él es cada día más mi maestro. Cuando yo estudiaba con él, yo no sabía que era mi maestro, para mí era un profesor más, y era un profesor entre otros profesores, y por lo general estaba siempre en desacuerdo con él, y discutíamos mucho, y encontraba que todo lo que decía a mí no me gustaba, nunca estaba de acuerdo con él, encontraba que había otras personas que eran mucho más nuevas y mucho más interesantes, y incluso me da un poco de vergüenza algunas cosas que decía. Sin embargo, el tiempo me ha indicado que mi maestro es él y no nosotros. Y las frases que yo recuerdo, y los gestos que recuerdo, las actitudes, gestos me refiero a gestos humanos, no teatrales, los gestos humanos que yo recuerdo son los de Eugenio. Y cada vez recuerdo más lo que decía y los dichos, cosas que a mí me indignaban cuando me las decía de joven. Ahora para mí cada día, cada año que pasa, me parecen más sabias, ¿verdad? Y más interesantes. Entonces el tiempo me ha dicho que mi maestro es él. ¿Y qué te decía él, por ejemplo? Mira, tantas cosas, ¿no? Que tenían muchas cosas que para un niño, para un joven, bueno, no un niño, pero un joven, ¿no es cierto? Una vez creo que fuimos en gira a algún lugar, a Serena, una playa donde había mar. Entonces Eugenio me dijo un día, me decía, bueno, acompáñame a la playa, me dijo. Yo feliz, me encanta el mar y estar en el agua y todo. Yo dije, por supuesto. Entonces fuimos a la playa con traje de baño, toalla y todo lo demás. Y Eugenio se puso muy atrás en la playa. Pero Eugenio, le decía yo, vámonos adelante, donde está el agua. A mí me gusta bañarme, o sea, estemos cerca del mar. Entonces me decía, porque el mar no tiene nada interesante. No hay nada que ver en el mar es siempre igual, lo que hay que ver es a la gente. O sea, los artistas no miran el mar, la gente mira a la gente. Entonces tú lo que tienes que observar son la música que la gente escucha, los trajebaños que usan, los peinados, lo que hablan, cómo se comportan, cómo se tienden, cómo se sientan en la arena. Eso es lo que tiene que mirar un artista, pero no el mar. Me decía, el mar es una lata, no hay nada que mirar. Tengo que mirar a la gente. Entonces también cuando fui, otra vez, años después que fui, me invitó unos días a veranear a su casa,
junto con otros compañeros. Entonces tenía en La Serena y tenía arrendaba una casa en La Serena, pero la arrendaba en el centro de La Serena. Entonces también le dije, Eugenio, ¿por qué usted le gusta aquí? Trataba de usted. ¿Por qué no arrienda una casa más cerca del mar? Entonces decía, no, me decía, porque a mí, yo tengo al frente las tiendas Insólitos, ¿se acuerdan las tiendas Insólitos? Entonces me dice, a mí me gusta mirar las tiendas Insólitos, y me sentarla a mirar cómo la gente daba vuelta a los géneros, cómo los doblaba, la gente, regatear a la gente, me decía, eso es lo que hay. Entonces miraba eso y decía que no había, y ya cosas de esas a mí me parecían realmente... Yo estaba en absoluta, yo quería meterme al agua, me parecía una estupidez absoluta mirar a la gente comprar en una tienda tan fome y fea para mi gusto como Insólito. Pero la verdad es que él decía que la vida estaba ahí. Entonces así había tantas cosas, ¿no? Que continuamente yo recordaba y que les encontraba extrañas, pero con el tiempo les he ido aquilatando. Y así, bueno, muchas cosas. Tito, tú has tenido una trayectoria súper importante en general, has llegado a un tope como actor, como director. Espero no haber llegado a ningún tope. No, yo sé que todavía falta mucho por delante y espero que sea así. Ya me mataste. Espero que sea así. Ya. Pero la verdad es que tú has llegado a ser un hombre famoso dentro de la actividad teatral, de la actividad nacional, de tu comportamiento en general, de tu filosofía de vida dentro del arte teatral y todo lo demás. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, pues yo llevo más de 50 años en el teatro. Si después de los 50 años en el teatro la gente todavía no me conoce, sería terrible. Entonces es un problema de porfía y de perseverancia únicamente, de estar siempre ahí haciendo teatro, cine, televisión, en fin, todo, clase, de todo. Entonces como me gusta estar en todo y tengo una especie de hiperquinesia teatral, bueno, el resultado es que la gente me conoce, ¿no? Uh-huh. Y yo digo, yo no soy famoso, yo soy conocido. Famoso es Pablo Neruda, famoso es otra gente. A mí me conoce la gente, que otra cosa. No soy famoso, pero la gente me conoce porque hago muchas cosas y estoy siempre haciendo muchas cosas. Y las hago con gusto, me gusta hacerlo, me gusta hacer clases, me gusta estar en todas, porque la gente sabe que me gusta estar en todas, porque me ven todas. Sí, claro. Entonces, y la gente te quiere. Me quiere. ¿Te gusta que te quieran? Me quiere, claro. Imagínate si no, qué privilegio más grande puede haber que el ser querido por la gente, ¿no? No creo que haya ningún otro. Tú empezaste un poquito en forma muy particular porque una de tus primeras actuaciones estuvo en Deja que los perros ladren, ¿no es cierto? Por ahí. Sí. Y hubo una relación con respecto a la misma película de Deja que los perros ladren y cómo salió adelante y cómo apareció Tito Noguera por detrás. Apareció alguien que en vez de primero lanzar la película hizo la fotonovelas, ¿no es cierto? ¿Por qué nos cuentas un poquito esa historia que es interesante? Claro, bueno, yo estudié el teatro de la Universidad Católica. La gente me dice, ¿tú empezaste con la fotonovela? No, yo no empecé con la fotonovela. Fui conocido por la fotonovela que otra cosa. Pero yo empecé en el teatro mucho antes y en el Teatro de la Universidad Católica se presentó una obra que es Deja que los perros ladren, de un gran dramaturgo chileno que es Sergio Bodanovich. Y esa obra fue un éxito. Yo hacía el joven de la obra, estaba ahí, protagonizaba con Mario Montilla, Silvia Piñeiro y Justo Ugarte y Mario Sepúlveda. Tremendos actores. Eran muy buenos actores y yo estaba recién empezando, pero me tocó porque, bueno, el personaje es joven y la obra tuvo un éxito enorme y de ahí surgió la idea de un productor, que es Guido Vallejo, de hacerlo cine, de hacer la película. Entonces me llamó para hacer la película, porque la obra había sido un éxito. Sin embargo, el único personaje que mantuvo del elenco del teatro fui yo, el resto fueron otros actores. Ahí está Rubén Soto Conil, un gran actor, Rafael Frontaura, el que ha hablado del teatro profesional, Raquel Lucker y otros, ¿no? Y que eran, bueno, ahí una mezcla entre el teatro antiguo profesional, con Rafael Frontaura, y lo más joven del teatro universitario, que era yo, digamos, ahí en ese momento. Y teníamos unas conversaciones muy interesantes con Rafael Frontaura, porque bueno,
nos juntábamos muy temprano, estábamos citados a Chile Films, donde se filmaba la película. A mí me pasaban a buscar muy temprano, como a las 6 de la mañana, y yo estaba haciendo La Pérgola de las Flores en esa época, y terminaba como a las 2 de la mañana porque habían 2 funciones. Entonces yo dormía 4 o 5 horas, me pasaban a buscar, estaba muerto de sueño, y llegaba a Chile Films, me vestían, mientras me maquillaban, yo dormía. Entonces don Rafael Frontabra, que del antiguo profesional, se enojaba mucho y me decía: mire, joven, me decía, usted no tiene ninguna fuerza, ninguna vitalidad, a usted se le ve agotado, ¿no? O sea, yo a su edad, a esta hora venía recién llegando de los bares, me dice. Llegando recién a la casa, me decía, y usted, me dice, a la edad que tiene, ¿cuánto? Que tiene 20 años, me dice, mire cómo está, me dice, se enojaba mucho, encontraba que yo era una ruina, ¿verdad?, al lado de lo que era, había sido él a esa edad. Bueno, era interesante esa diferencia generacional. Y bueno, y ahí hice la película, y un buen día me llamó el productor y me dijo, mire, a mí, vi la película, todavía no se ha estrenado, la película me gustó mucho, está muy bien, me dice, pero yo necesito crear una razón para que la gente vea la película, porque no basta que sea buena, que yo tengo que llevar a la gente. Y esa razón, me dice, que yo voy a crear es usted, porque usted es el protagonista joven. Entonces voy a advertir sobre usted la publicidad. Yo se lo quiero advertir, me dice, porque en realidad voy a hacer mucha publicidad sobre usted. Y ¿está conforme? Yo no sabía, no entendía lo que estaba oyendo. Le dije, sí, por supuesto. Le dije, a mí también me interesaba que la película, si para esa manera la gente iba a ver la película. Sí, por supuesto, sí, medí realmente las consecuencias. Entonces me dice, vamos a partir con 2 fotonovelas. Yo trataba de saber qué eran las fotonovelas y me explicó que eran unas revistas y me mostró unas argentinas que estaban llegando, en que eran historias en foto con unos globitos arriba que decían, ¿no es cierto?, el texto de lo que uno tenía que decir. Entonces me dice, va a ser esto, y además yo voy a publicar entrevistas suyas en varios medios. Los medios, la televisión todavía no voy a decir que no existía, porque tan viejo no soy, existía, pero no estaba difundida todavía en Chile, digamos. Entonces me dice, bueno, le digo yo, y entonces aparezco esta fotonovela, y las 2 fotonovelas fueron un éxito enorme, y yo tenía en mi casa altos de cartas, de llamadas telefónicas, chicas que me seguían en la calle, algo que yo realmente no lo entendía, porque fue muy repentino, fue de un día para otro. Y además comencé a aparecer en un montón de revistas, entrevistas que yo no había dado en mi vida, pero aparecían fotos que no sé dónde las sacaron. Y ocurría de que después supe al poco tiempo que todas estas revistas eran del señor Guido Vallejos, que era el dueño de la película. Entonces, pero eso no lo sabía nadie. Entonces, para el público, para la gente, yo era una persona que salía en todos los medios, estaba en todas partes. Lo que nadie sabía es que esas todas partes pertenecían a una sola persona, que era el productor de la película. ¿Ya? Es cierto que con eso estaba haciendo su negocio, ¿ya? Con un criterio de marketing para mí desconocido. No existía ni siquiera la palabra marketing, pero este señor la tenía pero sumamente adentro de su disco duro, ¿no? Entonces apareció este marketing increíble y comenzó toda esta historia, ¿no? Y después, más encima, se estrenó La Pérgola de las Flores, que fue otro éxito enorme. Entonces hicimos una gira por todo el país, donde iba con La Pérgola de las Flores, y el señor Guido Vallejo, a la ciudad que íbamos, llevaba también la película. De tal manera que se aprovechaba de la publicidad de La Pérgola de las Flores para poner la película en los cines. Un tiempo, bendito tiempo, en que en Chile habían cines en todas partes. Exacto. ¿Verdad? Porque había una época en que todas las ciudades de Chile, hasta las más pequeñas, tenían un cine. Todas. Ahora eso no existe, ¿no? Ahora están apareciendo los Hoyts por aquí en las grandes ciudades, pero en las ciudades pequeñas sí, la gente no tiene cine. Bueno, tiene la tele, pero es otra cosa. Entonces, imagínense ustedes que era el éxito de la película, de la fotonovela y de Las Pérgolas de las Flores. Entonces, indudablemente, mi vida era como la de un rockstar, una cosa así, de verdad, lo digo, era así, ¿no? Cosa para mí inentendible, porque yo no tenía antecedentes de que eso ocurriera, ¿me entiende? Y además encima,
eso me provocaba muchos problemas con mis colegas, con mis compañeros, con los actores, porque eran actores con los cuales yo admiraba. Yo me sentía, y se lo digo de verdad, me sentía nada al lado de Justo Ugarte, de Mario Montilla, de Silvia Piñeiro, de Ana González. Bueno, Ana González era muy conocida, pero de otros actores que para mí eran mis ídolos, de los cuales yo aprendía y respetaba. Y llegó un momento en que, sobre todo en provincia, no podía salir a la calle con ellos, porque el día que salía, la foto me la llevaba yo, la fotógrafa, y ellos no. Y eso para mí era muy, muy incómodo, ¿eh? Y me provocaba, me colocaba en una situación muy rara. Entonces todo era muy raro, porque estaba ubicado en un lugar desconocido para mí, que no tenía antecedentes, me ponía extraño con respecto a mis colegas. Entonces todo eso lo hacía bastante difícil, pero ocurrió sin que yo lo buscara. Pero además eras ya de partida en ese entonces el gran galán chileno. Partiste de ahí siendo un gran galán de fotonovela. En la fotonovela, claro. Después llegó la televisión. Ajá. Claro. Pero detengámonos un poquito, Tito, en algo que es bien importante en tu vida teatral. Y me gustaría que pasáramos un video. Fin de La vida es sueño. Un aplauso por esa vida de sueño. Gracias. Ese monólogo de Segismundo. La vida de sueño tú partiste aprendiéndola y algo que no comprendía muy bien con respecto al texto. ¿Por qué nos cuentas esa historia? Porque ese monólogo es una parte fundamental de la existencia en el teatro chileno y yo tu intérprete. He pasado mi vida haciendo la vida de sueño desde que estaba en el colegio. Es una obra que he hecho de muchas maneras, de muy diversas maneras. Y ahora último, a la Universidad Católica, dirigido por Mariela Hurtado, es un documental muy bonito que se llama Y teniendo yo más alma, que es todas las versiones que yo he hecho de La vida y sueño, desde cuando era muy joven hasta ahora, hasta esta, que es la última. Y un documental realmente muy lindo. Y claro, tú me dices que yo no entendía mucho. No, pues entendía re poco, y por eso es que una vez me preguntaron, me acuerdo estábamos en Almagro, en España, que me llamaron al Festival de Almagro, Festival de Teatro Clásico, y yo llevé esta versión unipersonal de La vida y sueño. Habían grandes directores con grandes montajes, estaban muy orgullosos de estar ahí con esto que es unipersonal de sueño. Y bueno, todo el mundo, todos los directores hablaban de la obra, ¿no es cierto?, de sus obras. Unos llevaban Shakespeare, otros Molière, otros López, Calderón, qué sé yo, y daban las razones por qué les parecía la obra importante. Y yo escuchaba estas razones tan lúcidas, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué voy a decir yo, no? Y dije, voy a ser sincero. Y voy a decir, fíjese que yo esta obra la hago tanto porque no la entiendo. Y espero algún día poder entenderla a punta de hacerla. Entonces, porque yo creo que los actores somos seres corporales y nosotros entendemos no solamente con esta parte de aquí, pero nosotros entendemos con los pies, con las manos, con el tronco, con el estómago, con el sexo, con las piernas, con todo entendemos, ¿no es cierto? Es una manera, es así como entendemos las cosas. Entonces, haciendo la obra, pasándola por mi cuerpo, yo siento que la voy entendiendo. Y por suerte todavía no logro entenderla, porque esto me hace hacerla más y más y más y repetirla. Y digo por suerte porque el día que yo diga, la entendí enteramente, voy a perder todo interés en la obra. Y el interés es porque estas obras son, tú bien conoces los clásicos, tienen esta profundidad, eso que tú sacas agua, como un pozo, ¿no? Mientras más agua saca, más agua produce el pozo, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que he dedicado tanto y de tantas maneras a hacerla. Y espero seguir haciéndola siempre, sacándole agua al pozo. O sea que la creatividad es muy grande en todo lo que es lo clásico, sí, en repetirlo y en general en teatro. Sí. Ahora tú estás ensayando El sueño de una noche de verano. Sí. Estoy ensayando El sueño de una noche de verano y realmente es quizás la empresa más grande que yo he hecho como director en el teatro. Últimamente, el año pasado y antepasado hicimos
Jardín de Cerezo, pero esto es también muy, muy grande, quizás más. Porque yo siempre quería hacer El sueño de una noche de verano, porque es una comedia de Shakespeare que a mí siempre me ha encantado, pero tenía el problema que cuando leía las traducciones me parecían que tan empalagosas, tan difíciles, con tantas palabras, me da la sensación de que no transmitía, sobre todo los comentarios que yo cuando leía, que no se la obra en el inglés original. Yo hablo inglés, pero no hablo el inglés de Shakespeare, entonces no me da para Shakespeare. Es un inglés de good morning, goodbye, un poquitito más, pero entonces no para Shakespeare. Entonces pensé que una manera que, sobre todo el humor, cuando hicimos el Rey Lear, en la Iglesia Católica, con la gran, increíble traducción de Nicanor Parra, que es un milagro, porque esa traducción tú la lees y es Shakespeare, pero también es Parra. Entonces, ¿cómo ocurre que sea Parra y Shakespeare al mismo tiempo? Solamente el milagro de un genio como él lo puede lograr. Sin embargo, no tradujo las escenas del bufón, porque dijo que traducir el humor era muy difícil, porque el humor está basado en juego de palabras y en la picardía, juegos de doble sentido. Más es una obra muy pícara y con mucho chiste, continuamente chiste de doble sentido. Entonces dije yo, conversando también con un director hindú que había venido, que había hecho también una obra de Shakespeare, también en el idioma hindú, y me parecía muy festivo. Dije yo, ¿por qué no hacerlo nosotros, pero llevar esto a versos populares? ¿Por qué no hacerlo en décimas y en versos populares? Entonces dije yo, ¿por qué? Porque el verso popular tiene la picardía, no implica traducirlo palabra por palabra, sino que incluye la picardía, es además muy conciso y es muy bello, es muy bello. Entonces se lo comuniqué todo esto a Diego Muñoz, y no alcancé a terminar de contarle la idea que tenía cuando me dijo, yo ya tengo a los payadores, me dijo, así que no me cuentes más. Y llamó a Manuel Sánchez y a Luis Guillermo Villalobos, Bigote, y nos juntamos con ellos. Yo les dije, mire, tengo esta idea de ustedes pasarlo. Y me miraron atónitos, ¿no? Y le dije, bueno, ustedes pueden hacerlo como quieran. Si quieren leer la obra y la cuentan, hacen una narración de la obra, o no sé. Bueno, me dijo, déjenme la obra. Y nos juntamos en una semana más, y a la semana siguiente llevaron 4 o 5 escenas de la obra, pero enteras, o sea, con los personajes, con las situaciones. Y nosotros leíamos esas traducciones y escuchábamos lo de ellos, y era lo mismo, pero versificado, y esa versificación era hermosa, era sucinta, y tenía la picardía y el encanto que no tenía la traducción. Así que en 2 meses y medio, ellos lograron una traducción, que no se puede llamar traducción, no sé cómo llamarlo, una transcripción, o sea, yo creo que podríamos llamarlo transcripción, a las décimas populares, donde no solo son décimas, sino que está toda la gama del verso popular. Hay décimas, hay sonetos, hay cuartetas, hay quintetas, etc. O sea, muchos tipos de rimas. Han hecho además una especie de clase de lo que es la rima popular. Y en eso estamos. Creo que se va a publicar la obra. ¿Y cómo te anda a ti esta cosa de interpretar en el teatro el verso? Bueno, a mí me va muy bien porque ya hice La vida de sueño, he pasado mi vida haciendo La vida de sueño de Calderón. Claro. Entonces tengo una pericia en el verso, ¿no? A mí me resulta muy natural el verso calderoniano, que también son octosílabos y también son décimas, al igual que la versificación popular nuestra. Calderón y López son versificadores populares. Y actualmente en el teatro, cuando de repente se interpreta el teatro clásico, se estudia el teatro clásico en las escuelas de teatro, el verso cómo anda en relación. Se estudia, sí, hay muchas escuelas de teatro donde hay talleres y cursos de verso. Sí, sí, también. Bueno, ahí aprenden los chicos. Yo hace 2 años atrás hice el Gran Teatro del Mundo con gente joven, recién egresada a la escuela, y por lo menos de la Universidad Mayor, y que es donde yo trabajo, y estaban bastante bien entrenados en el verso. Yo no sé si podemos pasar el Rey Lear ahora. Eso me gustaría. Por favor, velo porque es maravilloso. Ya, Roberto.
nuestro rey. ¿Cómo se siente vuestra majestad? Seis mal. Y bueno, me alegro verlo. ¿Te da emoción también? Sí, mucho. Bueno, tú formaste parte de la Católica importante y otro que han pasado varios por aquí, que son en el fondo todos escuela del ictus. La Católica del ictus, ¿qué es para ti? Como el ictus se derivó de la Católica. ¿Sí? ¿Y? Sí. Bueno, en el ictus yo también tuve mucha participación. Por eso. Y muy linda participación. Sobre todo una obra que se llama Primavera con esquina rota. Hice también La noche de los volantines y otra, pero quien está en mi recuerdo para siempre es Primavera con una esquina rota, que compartía con Nissim Sharim, Delfina Guzmán, Roberto Parada, yo y algunos otros actores, Ronaldo Vallejo, me acuerdo también, y tiene para mí un recuerdo muy particular, porque ahí estaba don Roberto Parada. Esto ocurría en plena dictadura, se presentaba esta obra, y un buen día estábamos en los camarines preparando esta obra es del uruguayo, ¿cómo se llama en este momento? Del poeta uruguayo Benedetti, gracias, de Benedetti. Y estábamos presentando la obra que tenía mucho éxito, estaba muy bien hecha, fue muy bien dirigida por el grupo de Ictus. Y un buen día don Roberto Parada llega al camarín y dice: estoy un poco preocupado porque mi hijo no ha llegado a la casa en 2 días. Indudablemente en esa época, cuando alguien decía mi hijo no ha llegado en 2 días, no es que uno que pensara andaba de parranda, porque uno pensaba en cosas bastante más trágicas que pensar, bueno, don Roberto andará echando una canita al aire. Todos nos preocupamos por una noticia así. Y al 3er día estábamos haciendo la obra tenía un intermedio, y entró la hija, la hija de Roberto Parada al camarín donde está él, yo y otro actor, no sé si Nissim, y le dijo: papá, encontraron a José Manuel. Y Roberto se sentó y dijo: ¿muerto? Y su hija dijo: sí. Y don Roberto se agachó así y dijo: pobre mamá. Y en eso yo salí ya del camarín porque quería dejarlo solo, ¿no es cierto?, al padre y a la hija. Y estábamos todos afuera esperando, ya todos sabíamos esto, y el público también lo sabía ya. Estaba esperando qué iba a pasar, si la obra iba a continuar, qué íbamos a hacer. Y después de un rato que esperamos afuera, imagínense la emoción que había y pueden imaginarse la cantidad, la mezcla de emociones terribles que había ahí en ese momento. Salió del camarín don Roberto y dijo: ¿qué pasa que no sigue la función? Entonces no teníamos respuesta, ¿qué le íbamos a decir? Entonces mirarlo únicamente. Entonces dijo: yo quiero que se haga la función. Bueno, entonces se comunicó al público que la función seguía, se hizo la segunda parte de la función, y don Roberto, cuando terminó la obra, para el aplauso, se adelantó al escenario y dijo: yo dedico esta obra a mi precioso hijo. En ese momento la gente se levantó y fueron desfilando uno a uno y entregándole una flor, un clavel rojo a don Roberto. Se armó un tremendo ramo de flores. Y ustedes imagínense que eso es algo inolvidable, ¿no? Que a un hijo, que a un padre le anuncien la muerte de un hijo en esas circunstancias, que quiera seguir actuando, que dedique la obra a su hijo. Y sobre todo lo que más me emocionó de todo, además del coraje enorme de seguir actuando, es su frase: pobre mamá. Porque él no pensó en su dolor, él pensó en el dolor de María. Y eso fue lo que estuvo primero en su pensamiento, no él, ni siquiera su hijo, pensó en María.
pensó en su mujer, su hijo ya estaba muerto. Entonces eso fue para mí, es para mí una presencia, un recuerdo que está ligado al ictus y está ligado especialmente a Saori y a todos mis compañeros que estábamos ahí en ese momento. Son grandes momentos de la vida. Curioso, ¿no?, que el horror provoca o pueda provocar momentos tan nobles en la vida, tan grandiosos, tan inexorables, tan inolvidables, que el horror pueda causar la maravilla puesta en ese ser humano que era don Roberto Parado. Una gran lección. Tremenda historia, Tito. Y ligándolo un poquito a la cosa política, ¿tú estuviste en alguna manera impactado por lo que pasó en la época de la dictadura? Lo que fue la sociedad en ese minuto, ¿qué significó para ti? O sea, impactado todo el rato. Tú lo sabes eso, lo conociste, lo viviste al igual que yo, lo conoces muy bien. Y impactado todo el rato. Porque desaparecían tus amigos. Me acuerdo muy bien cuando nos comenzamos a preguntar por Víctor Jara. Y cuando de repente llegaba la noticia, como a Roberto le dijeron, lo encontramos, encontraron a tantos amigos muertos, o a otros que lograron exiliarse, otros que lograron esconderse un tiempo, otros exiliarse y otros presos, torturados. Y eso era el pan de cada día. O sea, nosotros vivíamos en eso. Eso era, a uno le parece impensable eso, ¿eh? Porque si tú no le dijeran ahora, tú vas a tener que vivir eso de nuevo. Yo diría, no soy capaz, o si me lo hubieran dicho, habría dicho, yo no soy capaz de vivir lo que me están anunciando que voy a vivir. Si alguien tuviera la bola, ¿no es cierto?, de cristal. Sin embargo, cuando lo vivimos, ¿sí? Y vivimos ese horror y vivimos esa constancia en que tú no sabías si te iban a buscar o no. Yo vivía en un barrio yo vivía en el barrio del Golf, que era el barrio bien pituco, y vivía frente a la Embajada de Estados Unidos. Y ahí había mucho tiroteo, mucha bala, y en la noche escuchábamos mucha gente que sacaban de las casas ya antes del golpe incluso, ya cuando se vecindaba, gente que sacaban a la gente de las casas y gritaban, escuchaban, tengo aquí en el oído un niño que gritaba, a mi papá no, un día antes del golpe y después del golpe. Entonces yo tenía 2 hijas chicas también, y había que prevenirlas de que en cualquier momento eso me podía pasar a mí, porque ellas también habían escuchado los gritos de otros niños, ¿no? Amparo y María Piedad eran chiquititas y escuchaban estos gritos, ¿no? Y seguramente habían pensado, a mi papá, entonces era mejor adelantarse, entonces decirle, sí, es probable que esto pase, pero no se asusten, esto puede ser, en fin, uno trataba de que no asustarla, decirle, esto es algo pasajero, que después puede, a ciertas personas la están llevando, porque le quieren preguntar algunas cosas, pero después vuelven a su casa, un argumento para nada convincente. Normalmente que un niño que escucha esos gritos, a mi papá no, de contarles historias, pero en fin, ¿qué otra historia le va a contar uno? Por lo menos se me ocurrió otra mejor, ¿no? Y entonces uno vivía en esa angustia, ¿no? ¿Tú fuiste un poquito rebelde frente a esa posición de nuestra sociedad? Yo sí. Es que ¿Dentro del arte te manifestaste en forma rebelde o no? Yo creo, no sé, no sabría decirte eso, ¿eh? Claro, yo participé, por ejemplo, en el Ictus, que era un grupo que estaba en contra de la dictadura. Sí, participé en algunas manifestaciones contra la dictadura, claro que sí participé, pero no milité en ningún partido político, no tuve acciones políticas propiamente, sino que yo diría que adherí a acciones artísticas que adherían políticamente contra la dictadura, pero no milité en un partido político y no como otros compañeros míos que sí militaban. Sin embargo, ocurría algo extraño, que la dictadura era para causar el terror, sabía muy bien a quién llevaba y a quién no, porque no había una regla fija. Si tú eres miembro de un partido político de izquierda, lo más seguro es que te tomen preso.
no era así. No. O nadie puede decir, oye, yo no soy de ningún partido político, soy simpatizante nomás, que era como yo me consideraba, simpatizante de izquierda, sino ya muy admirador de Allende, pero ustedes, porque te podían llevar igual. Y al señor que estaba comprometido políticamente, el vecino al frente, no pasarle nada. Entonces no había una regla clara, y eso indudablemente es hecho conscientemente para provocar la desestabilización, para provocarte el miedo. Y uno vive en el miedo, yo aprendimos a vivir en el miedo durante muchos años, muchos años. Tito, tú formaste algo muy importante en Chile y que tiene que ver un poquito con lo que pasa en el teatro actual, y tú formaste un teatro propio que era el Teatro El Camino, que es una institución muy importante colocado en Peñalolén, en una comunidad ecológica, y que ha presentado una serie de cosas y tiene una cierta historia, y tiene talleres. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de lo que es el Teatro Camino como creación tuya? Pero encantado. Porque creo que es me un encanta orgullo el tema. ¿Te gusta el tema? Me gusta el tema, por supuesto que sí. Teatro Camino fue creado hace 25 años atrás. Yo pertenecía al Teatro de la Universidad Católica, y desde que yo entré al Teatro de la Universidad Católica, yo siempre decía y pensaba, yo cuando era muy joven, tenía 20 y tantos años, curiosamente decía yo, no quiero pasar toda mi vida en este teatro. Yo ojalá que después de a los 50 años yo me tengo que ir de aquí, por muy bien que me traten. Me trataban muy bien, yo hacía, bueno, fui profesor, director, hice papeles tan lindos como el Rey Lear, que vieron ustedes ahí, me dieron esas grandes oportunidades, de las cuales yo estaba consciente, pero yo decía, hay un momento en que si uno sigue tanto tiempo en una institución, corre el riesgo de convertirse como en un mueble más de la institución, ¿eh? Que la gente pasa al lado y no mira ya, de tanto rato que está ahí, ¿eh? O como esos libros que tú ya no los miras, o esos cuadros que uno ya no los mira porque están siempre ahí, entonces tú ya ni sabes que están. Yo no quiero que me pase eso a mí, de ser una persona que ni se acuerden si estoy o no estoy. Entonces dije un momento voy. Y ya comenzó la idea de tener un teatro propio en el cual yo pudiera hacer cosas que nacían más de mí, y era también un desafío, porque de alguna manera el Teatro de la Universidad Católica era una gran institución que uno lo amparaba. Entonces uno decía, yo siempre me preguntaba, por eso fundé varios teatros estando durante el Club de Teatro, el Teatro del Ángel, varios teatros, y participé en muchas obras, y contigo trabajé también en varias cosas, siendo parte del Teatro de la Universidad Católica. Porque yo siempre decía si yo me salgo de aquí, ¿hay alguien que ponga un peso por mí o es únicamente porque estoy aquí, porque me ampara este gran techo, que todo lo generoso que tú quieras, pero ¿no es cierto? Entonces, uno siempre ¿qué pasará si yo no estoy ahí? ¿Existo para alguien o no? Entonces, por eso salía continuamente y fundaba compañía y salía para afuera, pero siempre volvía al Teatro de la Católica, hasta que un momento decidí no volver más, porque ya tenía dentro la idea de formar un teatro. Ya había estrenado un monólogo que era El Contrabajo de Patrick Süskind, y había pedido en el hito donde yo estaba a José Cheuque, que era un técnico del teatro, que me ayudara en las giras, y se comenzó a hacer esta obra, comenzamos a recorrer muchas partes, el país, salimos incluso al extranjero. Después, Héctor Noguera nos cuenta La vida es sueño, y de repente un buen día, yo seguía en la Católica, y me di cuenta y lo conversé un día con Pepe yendo en el auto a hacer una función en alguna parte. Le dije, ¿sabes, Pepe? Nosotros somos una compañía. Entonces Pepe dijo, tienes razón, somos una compañía de teatro nosotros. Pensándolo bien, pero ya tenemos 2 obras, ¿no es cierto? Hacemos giras, nos presentamos en el teatro. ¿Qué es una compañía sino esto? Porque lo que pasa es que éramos nosotros 2 nomás, ¿no? Entonces, pero era tu compañía. Entonces le pusimos un nombre, que vamos a llamarlo Teatro Camino, no El Camino, sino que Camino,
porque íbamos caminando hacia algún lado y me gustaba la idea de teatro y caminar, teatro me gustaba. Y así surgió y fuimos ahí añadiendo obras y añadiendo actividades, giras, actividades. Y eso fue creciendo solo. Yo me retiré de la Católica, José Cheuque se retiró del Ictus, seguimos juntos un tiempo, después nos separamos en una separación muy dolorosa, porque el momento que... muy dolorosa, porque con José sentimos que no podíamos seguir juntos en este proyecto, pero porque llevábamos ya muchos años trabajando con él y significaba de alguna manera, el Teatro Camino era como un hijo de la amistad de José y mía, de esta sociedad que habíamos hecho. Las amistades, las relaciones humanas tienen hijos, no necesariamente hijos carnales, tienen hijos, ¿verdad? Ese Teatro Camino nació de la amistad de José y yo. Claro, porque resulta que tú armas una sociedad y de repente te das cuenta tú que estás trabajando más con tu socio, más que con tu mujer que tu hijo, o sea que es más, dedicas más tiempo a eso. Y eso es así, y no es que tú no quieras a tu mujer y no quieras a tus hijos, tú los adoras, pero así se produce esa dinámica. Entonces cuando se separa la gente es muy doloroso cuando se ha hecho un proyecto junto que ha tenido resultados. Y ahí se formó, y después yo seguí con Teatro Camino y ya estábamos en Erasmo Escala, arrendábamos un segundo piso con José. Después yo recibí una plata de herencia de mi madre y descubrí que si me retiraba a la Católica me daban también una plata por retirarme. Entonces junté esas dos platas y compré en Peñalolén, porque no me daban la plata para comprar en otra parte, porque en Peñalolén estaba súper barato los sitios. Yo quería tener una en el centro, pero el arquitecto, ¿no es cierto?, Marcelo Cortés, yo un día hablé con él porque él hacía unas reparaciones de casas muy lindas aquí en estos barrios en el centro. Y yo, ¿por qué yo tengo un poco de plata, tengo tanto... No, me dijo, con esa plata no construís ni una pieza aquí en el centro. Porque además toda la gente que tiene propiedad en el centro está esperando a que lleguen las grandes constructoras y le hagan los grandes edificios. Así que olvídate. Y me recomendó Peñalolén, que era en esa época mucho más lejos de lo que es ahora, porque era una zona rural, o sea, netamente rural. Ahora es ciudad, y ahora ahí vive mucha gente. Pero en ese momento era absoluto, habían vacas, caballos, sembrado, ¿verdad? Bueno, muy lindo por lo demás. Y me dijo, aquí puedes construir un teatro como si te dé la gana, porque con la plata que tienes para comprar el terreno y para construir más encima. Entonces dije yo, bueno, feliz. Además me comenzó a gustar mucho el entorno, la gente, todo lo que ocurría ahí, porque es una comuna que tiene algo muy lindo, que es muy variada, la población socioeconómica de ahí y cultural es muy variada, muy variada. Y está la gente muy junta. Entonces ahí construí Teatro Camino y fuimos de a poquito, y tampoco lo que pasa es que el edificio que hay ahora no es el que había hace 15 años atrás. Sí. Es muy distinto, pero ha ido creciendo de a poco, con tono, porque yo creo que cuando uno las cosas le pone voluntad están destinadas a crecer, y tú lo sabes porque estás haciendo este proyecto aquí precioso en el que estás, ¿verdad? Y seguramente empezó siendo mucho más chiquitito, si bien tienes la ayuda de la Yole, que está siempre presente, que anda por allá arriba ayudándote y poniéndole el hombro también junto contigo. Las cosas crecen, si hay voluntad y amor, se produce, ¿no? Y miren lo que está ocurriendo aquí, una sala llena, preciosa. Tú en esta sala de Teatro Camino, tú estrenaste varias obras, sí, hiciste algunas cosas, y ¿pensaste en alguna vez en llevar ahí a compañías que no tuvieran trayectoria teatral? Porque ahora hay muchas compañías. Y van muchas compañías. Van muchas compañías. Van muchas. ¿Tú las abres para eso? Abrimos todo el tiempo para compañías emergentes. Desde luego van egresos, muchas veces egresos de escuela, van para allá, y varios egresos de escuela. Ha ido mucha danza contemporánea, se ha dado allá, se han dado muchas compañías que son emergentes, han estado allá todo el tiempo. Y estamos siempre abiertos, siempre. No solamente se dan las obras mías. Y también hacemos muchos talleres. Hacemos talleres que no son una escuela profesional, sino que son talleres para toda la gente que quiera probar la experiencia del teatro, tenga la edad que tenga.
¿no? Y eso parece más gente para ello. Creo que eso sirve mucho para acercar a la gente al teatro, para dar a conocer el arte teatral y dar a conocer también la sala y darle actividad también a la sala. ¿Y qué te parece a ti esta cosa de la compañía emergente, que ahora hay muchas? ¿Te parecen bien? ¿Te parece que las salas deberían abrirse más salas como las tuyas y como esta sala en que tenemos teatro emergente? Yo creo que deberían haber muchas más. Lo que sí pasa es que estas salas deben tener un apoyo estatal. Porque hay dos cosas, ¿no es cierto? Tienen que tenerla, porque si no es muy difícil. Hay una cosa, muchachos, las obras de teatro, uno hace una obra de teatro con $1 o con 1.000 pesos o 1 millón o varios millones, pero las hace. Y uno concursa, y si no gana el concurso, tú las haces de única manera. Lo que no puedes hacer, ¿no es cierto?, es pagar luz, agua, publicidad, personal. Ese personal tú lo tienes que pagar todos los meses. Y tú no puedes vivir pensando, chuta, le iré a poder pagar en 2 meses más a las personas, ¿no es cierto? Porque en esta obra me fue mal, porque no tiene por qué, le vienen todas las obras, pues es impensable. Entonces, las compañías deben tener un apoyo basal no concursable, sino que es un apoyo que a ti te permita los gastos básicos. Entonces, cuando yo hablo con cualquiera de los ministros de Cultura, me dicen, pero es que tiene que ser concursable, porque si no, ¿por qué te lo voy a dar a ti y no a otros? Es que no se trata que me lo den a mí, se lo das a un grupo de salas que tienen determinadas características. Si tú tienes 10 años de cumplidos de teatro, ¿no es cierto?, y tienes una línea continua de producciones y de actividad cultural, bueno, no tienen por qué concursar. Y los que tienen 5 tendrán otro apoyo, los que tienen 3 tendrán otro apoyo. Entonces, no entiendo por qué la edad es a ponerse tan celoso. Si decirme, ¿por qué? Bueno, cuando la gente dirá, cuando yo cumpla 10 años, igual que la sala tanto y tanto, voy a tener este aporte. Pero esa promesa no existe para nadie. Y como les digo, muchachos, se trata de los gastos básicos. De tal manera que sobre todo, cuando una categoría es aquella que somos gestores y productores al mismo tiempo. ¿Cierto? Como aquí, tú produces, yo produzco mis obras. Además llamo a compañías externas, por supuesto, claro que sí. Pero como el Ictus, como tú, como yo, como 5 o 6 compañías, en que los dueños de la sala son gestores creadores. Eso es una categoría. Entonces es tan fácil como esto, y eso no puede ser concursable. Tampoco puede ser eterno, puede ser cada 5 años. Y tú rendir cuenta de lo que haces. Porque un día te diga, si tú no traes público a la sala, y entonces si tú no produces una obra cada 2 años, si tú, indudablemente, tú te decís, mire señor, yo lo siento mucho, pero su aporte, chao, usted no cumple con nada. Pero si se cumple, ¿por qué no? Claro, totalmente cierto, y ojalá que sea una cosa mancomunada entre todas las compañías, entre toda la gente que hace teatro y que tiene salas como esta, que pudiéramos pelear para que eso sea cierto. Que sea así. Roberto, ¿por qué no mostramos algo acerca de la entrada en el cine y en la televisión, en las teleseries? Tito, una pregunta, ¿cómo preparas tus personajes, por favor? ¿Cómo los prepara psicológicamente? ¿Cómo lo haces? ¿O ya es pura práctica? No, parece que no. No, siempre, tú sabes que siempre es un desafío. Mira, yo trabajo muy en conjunto con los directores. Yo pienso que hay 2 fuentes de información que son fundamentales, que es el texto y el director, ¿no? ¿Qué te da el texto del personaje cuál es la interpretación que el director quiere del personaje? Yo trabajo muy en conjunto con él. Y también conmigo, o sea, en qué parte de mí el personaje me toca, me llega, ¿no? ¿Qué es lo qué elemento de
de parecido, de diferencia hay del personaje? ¿Qué me conmueve del personaje en el fondo, ¿no? Entonces, entre el director, el texto y quién me conmueve de ese personaje. Y me importa mucho ponerme en el lugar del personaje y no juzgar el personaje. Sobre todo muy importante cuando uno le toca hacer malo, muy malo. Por ejemplo, ahora estaba haciendo en el teatro, en la obra Cordillera, a un asesino terrible que es Krasnov, y en una obra de Felipe Carmona. Y entonces, claro, cuando uno le toca hacer un asesino que uno desprecia y detesta, tiene que hacer el ejercicio de guardarte el juicio que te tiene el personaje y ponerse en el lugar de él, ver el mundo desde sus ojos, desde sus zapatos, porque si no uno actúa el juicio que uno tiene. Y eso no es interesante para nadie. Lo más importante es entregar al público un ser humano. Entonces me interesa saber, liberarme de mis prejuicios, liberarme de mi opinión sobre el personaje, ver cómo se siente desde él y congeniarlo con el texto, conmigo y con el director. Mira, para mí una de las experiencias más importantes y ricas que he hecho en el cine es Mr. Kaplan. No sé si, bueno, aquí en Chile desgraciadamente no se distribuyó, pero es una película uruguaya que premiada, muy, muy premiada, y que se sigue sacando, tiene una gran distribución en todo el mundo, ha sacado muchos premios, muchos festivales y distribución muy larga en los cines comerciales de América, Estados Unidos, Europa. Se llama Mr. Kaplan, y que yo protagonizo, y tenía muchos premios. Y yo trabajé con Álvaro Bressner de un punto de vista muy, muy, muy curioso. Cuando íbamos a filmar, ensayamos primero, pero él me decía: yo sé que tú tienes un punto de vista sobre la escena que vamos a filmar, y yo también tengo un punto de vista, pero la vamos a hacer tantas veces, a repetir tantas veces, que lleguemos a un punto en que no sea ni lo que yo pienso ni lo que tú piensas, sino que surja algo completamente distinto y completamente nuevo, que sea sorprendente para ti y sea sorprendente para mí. Y así trabajamos mucho las escenas, las hacíamos de millones de formas muy, muy distintas. Improvisábamos mucho también con él y con el resto de los actores, que es un equipo de actores brillante. Los actores uruguayos son muy buenos, y hay un actor alemán también excelente. Y entonces trabajábamos hasta que se produjese algo que iba más allá de la opinión, ya del pensamiento, que era algo muy, muy orgánico. Para mí es una de las experiencias más importantes que he tenido de cómo crear un personaje, que es que a través de la repetición comienza a aparecer en el inconsciente, comienzan a aparecer otras cosas distintas que tú no sospechas. Ojalá algún día ¿Cuál de tus personajes ha sido del que más te has enamorado? En el cine de Mr. Kaplan, lejos. Lejos. Sí, mucho. Y en el teatro es de la obra, es de La vida de sueños, ¿no? Que es la que he estado todo el tiempo, más que enamorarme de un personaje, estoy siempre fascinado por la obra. Ajá. Roberto, ¿por qué no mostramos el otro video y entramos a lo que es la familia en el teatro? Porque tú eres un hombre que ha tenido 6 hijos, tienes hasta un bisnieto, sí, casado 2 veces, muy feliz, muy creativo, y tienes hijos actores, ¿cierto? Y tienes 3 hijos actores. Sí, y una nieta que es actriz también ahora. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué no lo mostramos? Una relación interesante, porque es una relación que siempre se alimenta, que siempre y que varía, es bien apasionada, porque uno recibe críticas, halagos, hay exigencias de todo tipo, artística, afectiva. Yo le obligo a ir a todos mis estrenos, cansado bien que sea tarde. Y sí, me he puesto súper como regalona en este último tiempo, no sé por qué, es súper raro, pero me he puesto como muy exigente con él, a que vaya todas las cosas que yo hago, que vea todas las cosas que yo hago, porque somos muchos hermanos que estamos todos metidos en la misma, entonces ya como que al mes te bancáis como 5 estrenos o 5 eventos, y ya como que vamos al de la Emilia, vamos al del Diego, vamos al del Amparo, vamos al del papá, entonces como... Pero yo me puse exigente conmigo, encontré que había que ponerse exigente. Y qué lata, sí. Pero antes no eras así.
Menos, era como más pucha. Podrían pegarse un pique. Podrían pegarse un pique. Ahora siempre se lo pegan, pero ahora ya es como una obligación. Ah, ya, está sacramentado. Sí, sacramentado. Pero nos criticamos harto, nos respetamos mucho y el trabajo también y opinamos mucho del trabajo de cada uno. Por Amparo, por favor. Siempre sí. Bueno, Amparo, una de las grandes mujeres del teatro chileno, es una opinión muy importante. Yo creo que cuando uno transmite su profesión a los hijos, algo significa. ¿Qué es lo que es para ti el haber transmitido a 3 de tus hijos el hecho del teatro y que sean grandes actores y que participen en el teatro chileno? En realidad no ha sido una influencia, no sé cómo llamarla, pero más bien indirecta. O sea, ellos se han mamado el teatro de chiquitito porque van conmigo a los ensayos, porque me escuchan hablar de teatro, porque mis amigos son los actores. Entonces, bueno, están inmersos en este mundo, ¿no? Y es el mundo para ellos más conocido, más cercano, en el cual han estado siempre. Entonces yo creo que es difícil desligarse. Ahora, también algunos de mis hijos, por ejemplo, Diego, además de actor, es músico, y compone mucho para el teatro, para el cine, también compone mucha música. Y mi hijo Damián, el más chico, es un músico también, toca muchos instrumentos, además está en la composición. Entonces, bueno, están todos metidos en la cosa artística. Y eso para mí me encanta, la verdad, porque crea diálogo, así, además los veo mucho, porque es raro que haya una obra en la cual no esté con alguno de ellos. Y muchas veces coinciden, porque a veces los llamo yo, o me llaman ellos, o alguien externo a la familia llama y a trabajar y coincidimos. Entonces eso es muy grato estar con ellos. Y muy grato en realidad. Yo lo paso muy bien con mis hijos, la verdad, lo pasamos muy bien, muy bien. Bueno, pasando un poquito a otro capítulo que podríamos conversarlo más profundamente a lo mejor, es con respecto a tú eres 10 años que eres rector de la carrera de teatro y de arte de la Universidad Mayor. Soy decano de la facultad. Decano de la facultad. Fui director de la escuela y ahora soy el decano de la facultad. Bueno, ¿qué significa eso de ser decano de esa facultad, formar gente joven, saber qué le pasa a los pobres actores jóvenes que salen y no tienen pega? ¿Qué significa eso para ti, Tito? Bueno, yo en realidad armé esa facultad, también fue un resultado de otra cosa. La creación de la Facultad de Arte de la Universidad Mayor nació de Teatro Camino, porque yo tenía una escuela del Teatro Camino, una escuela formal de teatro, no talleres como hago ahora, sino que talleres que eran 3 años de formación. Y una vez alguien que estaba relacionado con la Universidad Mayor me pidió ver unas clases, algo parece que había escuchado, estuvo viendo unas clases y me dijo, yo quiero formar una escuela de teatro en la Universidad Mayor. Yo le dije que no, porque yo tenía la escuela de teatro y hacerme la pelea a mí mismo me parecía absurdo, ¿no? Entonces, bueno, que pasaron como 2 años y cada cierto tiempo me insistía y decía que no. Entonces de repente me dijo, tengo una solución que a lo mejor te puede interesar. ¿Qué te parece si hacemos una escuela de teatro en Temuco? Ahí sí le dije, porque es región, implica ampliar el teatro en la provincia y no me hago la competencia a mí mismo, porque estamos acá. Entonces se creó la Escuela de Teatro Temuco, que estuvo como 4 años, creo que existió ahí. Después se creó la escuela de teatro en la Universidad Mayor, y pidiéndome que yo ya había dejado de tener la escuela y había pasado a talleres, pero quedaban algunos alumnos y se le dio a los alumnos la opción de o titularse en el Teatro Camino o entrar a la Universidad Mayor y titularse allá. Entonces se dividieron los alumnos. Después finalmente egresaron de los 2 lados y ya estaba formada la escuela de teatro, pero no era facultad, hasta que Vicente Ruiz, que es un coreógrafo, activo, un artista muy importante,
sobre todo muy performático, muy importante, me propuso crear una escuela de danza. Y ahí a mí siempre me interesaba mucho la danza contemporánea especialmente. Entonces, esto yo lo propuse en la universidad y me dijeron, ok, armemos una escuela de danza acá, ya son 2 escuelas, ahora agreguemos una escuela de cine, porque se está creando la escuela de cine, nos formamos una escuela, entonces así se formó una facultad. Y así se fue evolucionando, ahora ya no está la escuela de danza, después se agregó artes visuales, pero en fin, había entrando y saliendo las escuelas, ahora finalmente es una facultad con una sola escuela, que es la escuela de teatro, pero usted está trabajando mucho también. ¿Y qué te parece de esto de tener tanto actor joven, director joven, cineasta, yo lo encuentro estupendo, etcétera? Yo lo encuentro genial. ¿Sí? Yo lo encuentro sí. Eso que me dicen a mí, mira, es que lo que pasa es que no hay pega para todos. Eso a mí yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque el trabajo en los artistas gestionan su propio trabajo. Si tú esperas que te contraten, esperas que porque egresas y te sientas en tu casa, que te llame alguien, no te va a llamar nadie, es lo más seguro. El teatro, los artistas gestionan su trabajo. Yo sigo gestionando mi trabajo. Yo con Teatro Camino es una gestión mía. Yo me salí de Teatro de la Católica para armar una gestión yo. Tú gestionas tu trabajo. En general, los grupos se gestionan a sí mismos. Y eso es así. Hay que buscar los fondos, hay que crear proyectos y hay que encontrar el trabajo uno. ¿Ya? Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, claro, me llaman en la televisión, pero yo gestiono el teatro igual. Yo utilizo la televisión para gestionar el teatro. La parte de la televisión la uso en el teatro. ¿Ya? Entonces, yo creo mi trabajo. Y de ahí, de alguna manera, si tú creas tu trabajo, también te comienzan a llamar de otros lados, porque tiene existencia. O sea, te ven en algo. Entonces, indudablemente, bueno, este señor está en el medio, aunque crea él su trabajo, entonces se comienzan a interesar otros. Pero creo que el trabajo debe ser, cada uno tiene que gestionarse. Y es lo mismo con cualquier otra de las artes. O sea, si hay un escritor, el escritor no puede esperar que lo contrate, tiene que crear su literatura, tiene que crear lo suyo y tiene que gestionarlo. Entonces, cuando me preguntan los padres, ¿cuál es el campo laboral para mis hijos? Yo les digo, no hay uno, no existe. Se los digo al tiro, porque para que comenzar a contarles cuentos, ¿no es cierto? Mira, hay algunos que lo llaman de la televisión y algunos se quedan y otros duran un ratito, después no vuelven más, y otros duran más, que son los menos, pero la verdad es que no se pueden confiar en eso. Entonces tienen que gestionarse y de ahí entran en contacto con sus obras, a través de sus obras, entran en contacto con directores, con otros actores y se va armando una carrera. Cuesta, es largo y durante mucho tiempo no se gana ni uno, pero se logra. Como en todas las cosas. Como en todas las cosas. Ajá. Es exactamente así. Sí, así es. Algunos, por supuesto, empiezan y comienzan, son famosos al tiro. Por supuesto que eso ocurre. Pero es raro. Y si tú te confías de que eso te va a pasar a ti, se lo digo a los jóvenes, estáis muy mal. Porque si tú piensas que por qué a fulano le pasa y a fulana le pasa y a mí no, es una mala postura en la vida, ¿cierto? Porque vas a estar siempre sintiéndote tú mal, porque ¿por qué ella o quién y tú? Porque tú no nomás, porque no ese es el camino tuyo, tú tienes que seguir otro camino. Entonces no creo en eso, ni que sea la profesión más mal pagada y que no hay pega. No, la pega se la crea uno, como se lo crea un escultor, un cineasta. Un cineasta a nadie llama, o sea, los cineastas arman sus películas y se demoran 2 años y hasta 3 años en juntar un fondo para hacer una película, que se da 3 meses y desaparece. ¿Ya? Y si tiene mucho éxito más, ¿no es cierto?, un par de años, ya que recorre el mundo, como el caso de algunas. Pero crean sus películas, se gestionan. Nosotros tenemos que aprender a gestionar lo nuestro. No solamente aprender nuestro oficio, sino que también a gestionarlo. Ahora, antes no era así. Cuando yo entré a estudiar teatro, a mí me contrató el Teatro de la Universidad Católica y yo ni sabía lo que era gestión. Pero después eso se acabó, ya no hubo más plata. Duró muy poco tiempo. Ahora se enseña, es un ramo. Claro. La gestión. Entonces no... Por lo tanto, siempre cuando para los papás me dicen, mire, fíjese que mi hija o mi hijo quiere ser actor, pero yo le digo que no, porque los actores se mueren de hambre.
Yo le dije, yo no estoy muerto de hambre. Entonces me dice, bueno, pero es que usted. ¿Cómo? Le digo, pero, o sea, yo un día también tuve 17 años igual que su hijo. Y era un mocoso, un cabro de 17 años, como cualquier otro cabro. A mí nadie a los 17 años me decían, oye, tú tienes Yo tenía un grupo de teatro en el colegio, y en el colegio nadie me dijo a mí, oye, tú tienes que ser actor porque chuta que eres bueno. Nadie me dijo eso nunca. Todos eran mejores que yo en el colegio. Todos eran mucho mejores actores que yo, todos los del grupo. Yo no era el mejor para nada. Nadie dijo, oye, este gallo está señalado para ser actor. Para nada. No, nadie me dijo eso. O sea, yo no soy actor porque alguien me dijo, tú tienes que ser actor porque tienes un gran talento. No escuché nunca eso. Qué lindo, Tito. Yo quisiera, si alguien, porque ya se nos acaba el tiempo, ya se nos acabó parcialmente, quisiera hacerle alguna pregunta especial a Tito, personal. Cuéntame. Bueno, primero agradecer al taller por este espacio, a usted y también a don Tito, por estar acá, por este momento íntimo. Quisiera que me contara su experiencia con una tremenda obra que tuve la suerte de verla y vivirla varias veces, que es Teodoro y Vicente cegados por el sol, en la cual usted trabajó con Ramón Núñez, y para mí fue una experiencia increíble de ver la dirección de Alfredo Castro. No sé si todos tuvieron la suerte de verla, pero bueno, saben la historia de Vicente Van Gogh, esta es la historia de los hermanos Teodoro y Vicente. Si nos puede contar un poquito de esa experiencia en la cual estuvo desnudo todo un momento, y quiero recordar un momento en que en una secuencia, dudo que usted se recuerde, pero para mí es muy vivido, este ataúd de cristal que lo sepultaba, fue recorrido por una polilla durante todo ese momento. Me tocó esa función. No, que es incómodo estar desnudo dentro de un ataúd de vidrio que tengáis una polilla dentro que circule y tú no sepas dónde se va a parar la polilla. No, pero de todo, es complicado, claro que sí. No, claro, no entiendo cómo nos salía arrancando, digamos. Sí, bueno, fue en realidad una experiencia bonita. Dirigió Alfredo Castro. Es una obra francesa que él puso muchos elementos, textos de Artaud, y complementó, y trabajamos con Ramón Núñez. Para mí también eso fue una escenografía muy espectacular de Rogazzi, que tenía imágenes muy lindas. Quedó mucho la imagen de Van Gogh con el sombrero, con las velas, y para mí en realidad amé ese personaje mucho. Realmente Van Gogh me provocó hay ciertos personajes que de alguna manera, yo creo que todos los personajes te hacen crecer, por eso de ponerse en el lugar del otro. ¿Ya? Ese ejercicio de ponerse en el lugar del otro, yo creo que es lo que más nos hace crecer, es lo que nos abre la visión del mundo. Pero con Van Gogh fue para mí muy grande, porque meterme en el mundo de la creación de un pintor también me abrió horizontes distintos, nuevos. Y el trabajo de Ramón Núñez fue espectacular. Extraordinario. Para dedicar, extraordinario. Muy bueno. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Una sola? Víctor Hugo. Don Tito, primero agradecer de que esté acá en este espacio. Estoy feliz de poder estar presente en esta conversación íntima. Agradecerle a Roberto también por la posibilidad que nos brinda de estar acá a todos nosotros. Yo lo admiro mucho de muchos años y le quiero hacer una consulta. Yo tengo 51 años y participé de un taller para no profesionales de teatro acá en este espacio, y descubrí a esta edad que me fascina el teatro, que me abrió un camino, que me abrió realmente una posibilidad de interpretación a personajes que siempre quise interpretar, que no era yo, que eran los personajes que me gustaron. Y la consulta es la siguiente: ¿cómo ve usted a un actor que se inicia, o a una persona que quiere en algún minuto ser actor, a esta edad, a los 50 años, sin tener idea de teatro, sin saber nada de teatro? Me parece perfecto. No veo ningún inconveniente. ¿Qué inconveniente puede haber? A no ser que tú tengas unas aspiraciones, así que pero tú puedes convertirte en un gran actor partiendo de los 51, o partir a cualquier edad. No, yo en eso creo que no existe la edad para eso. En el teatro no existe.
Si tú tienes la capacidad física y mental para ser actor, a cualquier edad puedes empezar a hacerlo. Por supuesto que sí. Y utilizas utilizas tu experiencia de vida. Lo utilizas, desde luego. Muchas gracias. Me da mucho más ánimo seguir. Pero de todas maneras, no te hagas problema. Bueno, yo quiero que todos le den un tremendo aplauso a Patito. Muchas gracias. Y quiero llamar a Leonardo Lobo, nuestro gestor cultural, que te queremos hacer un pequeño presente, muy pequeño, pero con mucho cariño. Bueno, este es un galvano, se lo puede leer. Es un reconocimiento al trabajo artístico y cultural que ha sido un aporte a la sociedad por su belleza, por su constancia, por su método y organización. Así que... Muy feliz de estar aquí, estar en un proyecto tan lindo como este, así que yo doy todo el ánimo del mundo a ti y a todos los que colaboran contigo, que sigan adelante en esto de tener salas que contribuyen a la difusión del teatro y a la creación, y muy feliz de haber estado aquí, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien.